Bendiciones, hermanos y amigos. Espero que estén todos bien. Bueno, ha llegado el momento de compartir con ustedes mi postura sobre la seguridad de la salvación. Pero antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban, que le den me gusta al canal y que comenten acerca de lo que voy a hablar. Bueno, en eso me estarán ayudando en cuanto a esta plataforma a seguir creciendo. Entonces, vamos a comenzar con el estudio, o mejor dicho, con mi postura. No es que solamente esto haya salido de mí, sino que hay muchas personas que piensan igual y que tienen la misma postura. Así es que vamos a comenzar. Aquí tenemos la pregunta de si se pierde o no la salvación. ¿Es seguro la salvación de los cristianos o de alguna manera se puede perder esa salvación? Eso lo veremos en el transcurso de este video. Entonces, para comenzar, vamos a ver 3 puntos importantes para yo demostrar mi postura de que la salvación es segura y que no está en nuestras manos, sino en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver la secuencia de cómo se genera la salvación en cada creyente, pero primero vamos a ver cómo se encuentra la humanidad antes de conocer al Señor. Luego vamos a ver cómo el Señor obra de una forma sobrenatural en la persona para que esa persona sea salva. Vamos a ver cómo Dios preserva a esa persona en la salvación, y luego por las escrituras vamos a ver cómo esa persona está guardado por Dios y que aunque cometa errores, aunque se caiga en el camino, va a estar eh, preservado, no por sus obras, no por lo que él pueda llegar a ser, sino por el poder del Señor. Entonces, primero vamos a ver la muerte espiritual. Segundo, veremos la regeneración o también el nuevo nacimiento. Y dentro de esa regeneración, dentro de esa gracia, veremos la justificación, la santificación y la glorificación, que es un combo que viene con la gracia. También está la fe, las buenas obras. Y por último, vamos a ver la preservación o la seguridad que la palabra de Dios nos da para que nosotros entendamos y creamos que la salvación está segura en las manos del Señor. La salvación de cada creyente, de cada persona que cree y deposita su fe en el Señor Jesucristo, está seguro. Vamos a la siguiente imagen. Entonces vamos a comenzar con la muerte espiritual de la humanidad, incluso de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. También estaban en este estado antes que el Señor le dé nueva vida. Entonces vamos a comenzar y vamos a ir rápido, vamos a hacer esto breve. Vamos a hacer de una manera sencilla para que aquellas personas que, como yo, que no tenemos eh, un estudio académico, para que podamos entender mejor y más fácil, más sencillo. Por eso lo hago de esta forma. Entonces vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice de esta manera:
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, entendemos nosotros el contexto y la historia de lo que ha sucedido en el huerto de Edén. El hombre pecó, transgredió el mandamiento de Dios. Dios le dijo que él iba a morir ese día. Entendemos que Adán murió espiritualmente, pero también murió físicamente en el día del Señor. Entonces, la muerte espiritual, estamos demostrando que por la Biblia es una verdad, es una verdad bíblica, y esta muerte es para todos los que pecan. Vamos a seguir viendo otro versículo. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37 nos habla del cómo se encontraba el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Y muchos pueden decir, no, pero eso era el pueblo de Israel. Pero si nosotros nos ponemos a pensar por un momento, si el pueblo de Dios, si el pueblo de Israel de Dios se encontraba en este estado muerto, imaginémonos por un momento todos aquellos pueblos paganos que no estaban con Dios, que estaban alejados de Dios. Entonces también estaban en un peor estado, o sea que también estaban muertos espiritualmente. Ezequiel capítulo 37 del versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba muerto espiritualmente, estaban alejados de Dios espiritualmente. Ellos eran como huesos secos y muertos, sin vida, sin espíritu. Y Dios hace esta comparación con su pueblo, pero también de esa forma se encuentra la humanidad. Entonces, una vez más, estamos demostrando con la Biblia que la muerte espiritual no solamente era para el pueblo de Israel, no solamente era para Adán, sino que esa muerte por causa del pecado pasó a toda la humanidad. Y eso lo vamos a ver ahora en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres porque han pecado todos. Entonces, bíblicamente estamos demostrando que la muerte espiritual no solamente era para el pueblo de Israel, no solamente era para Adán y para Eva, sino que el hombre al pecar muere espiritualmente, pero también muere físicamente. Obviamente, en el día del Señor pasa todo esto. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que comieres, ciertamente ese día morirás. Adán murió a los 930 años. Pero para el día del Señor, un día para Él es 1000 años y 1000 años para Él es un día. Entonces, Adán murió en el día del Señor. Entonces, hemos demostrado que la muerte espiritual está sobre toda la humanidad. Y un muerto
no puede escuchar la voz de Dios. Un muerto no puede acercarse a Dios. Una persona que está muerta espiritualmente no oye la voz de Dios, no conoce las cosas de Dios, no les interesa las cosas de Dios. Entonces, esa persona necesita algo sobrenatural, una obra milagrosa que Dios haga en esa vida. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen y vamos a ver una ilustración. Dice, si vas al jardín de tu casa y ves las flores hermosas que hay, mi pregunta para ustedes sería, ¿esa flor está viva o muerta? ¿Y por qué está viva? La respuesta rápida sería, está viva y porque está conectada a la raíz. Ahora, si cortamos la flor de la planta, vuelvo a hacerles una pregunta, ¿está viva o está muerta? Y la respuesta sería, está muerta, pero parece viva, aunque ya no tiene vida realmente, porque ya no está conectada a su raíz. Entonces, de esa misma manera, todos los seres humanos parecen que están vivos, pero en realidad están o estábamos muertos espiritualmente porque hemos sido separados de la fuente de vida que es Dios por nuestros pecados. Ahora hay que entender que muerte significa, o sea, no solamente significa cesar de existir, muerte también significa separarse de la fuente de vida que es Dios. Cuando Adán pecó, murió espiritualmente, perdió ese conocimiento que tenía hacia Dios, quiso esconderse del omnipresente, del omnisciente Dios, y también Dios lo desechó, lo echó del huerto de Edén, lo separó de él por causa de su pecado. Así sucedió a toda la humanidad. Entonces, entendemos por las escrituras que la muerte espiritual es para toda la humanidad. Todo ser humano que nace y peca está muerto espiritualmente y pronto va a morir físicamente. ¿Qué necesita entonces el ser humano para no ser condenado por su pecado, para alcanzar la gracia y la salvación por Dios? El ser humano necesita una obra milagrosa, una obra divina que solamente Dios lo puede hacer. Y esa obra es la regeneración o el nuevo nacimiento. Entonces vamos a Juan capítulo 3. Vemos que Nicodemo se acerca al Señor haciéndoles preguntas y el Señor le responde en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede tener la vida eterna, no puede salvarse de la condenación eterna. Entonces, en los versículos más adelante el Señor le explica a Nicodemo que esa es la única forma de que un ser humano, de que una persona entre al reino de Dios y que esa obra, que ese nuevo nacimiento no lo puede hacer el hombre, sino que es una obra divina. Dice en el versículo 5 y 6, vamos a leer el 5 y 6. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces,
los que son nacidos de nuevo, los que son regenerados, no se puede hacer por una obra humana, no se puede hacer con nuestras propias fuerzas o con nuestras propias obras, sino que es una obra divina, una obra de Dios y solamente de Dios. Vamos a pasar al siguiente versículo, que es Juan capítulo 1, versículo 12. Estamos demostrando por la Biblia que el nuevo nacimiento, que la regeneración no se puede hacer de forma humana, sino que está en la soberana voluntad de Dios darle nueva vida al ser humano, regenerarlo y darle vida para que aquella persona que ha nacido de nuevo escuche el llamado por el Evangelio y responda con fe y creer en el Hijo de Dios. Entonces en el versículo 12 dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, ni por obra humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra de Dios, es una obra divina. El hombre no tiene parte en esa obra de regeneración, en ese nuevo nacimiento. Solamente Dios puede hacer ese milagro en las personas. Entonces vamos a pasar al siguiente versículo, Tito capítulo 3, versículo 5. Y para no ser tan largo, vamos a ver este último versículo en Tito capítulo 3, versículo 5. Dice de esta manera: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios es el que obra el nuevo nacimiento o la regeneración en las personas que luego creen en Jesús y depositan su fe en Él. Es una obra divina. El hombre no tiene parte en esa obra. Entonces, la salvación la comienza Dios. ¿Y quién la termina? La termina Dios. Si la salvación es una obra de comienzo a fin de Dios, entonces es una salvación que está segura en Dios, no en la persona. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces pasamos a la siguiente imagen. Este es el paquete de la gracia, es el paquete que viene con la regeneración, el nuevo nacimiento, donde la persona que ha nacido de nuevo responde con fe, es justificado por las obras del Señor Jesucristo en la cruz. Es santificado por la obra y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Seremos glorificados con el Señor ya cuando Él vuelva por segunda vez. Entonces, vamos a ver estos versículos que nos van a mostrar que el creyente que ha nacido de nuevo, para que sea justificado, para que sea santificado, para que sea glorificado, tiene que haber nacido de nuevo. Y solamente Dios puede hacer esa obra, no el hombre. Entonces Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Vamos a Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
La obra de nuestro Señor en la cruz, Él fue obediente, Él fue santo, puro, sin mancha, sin pecado. Él fue justo y su justicia es imputada a todo aquel que cree y deposita su fe en Él. La justicia de nuestro Señor Jesucristo es imputada en el creyente. Otro versículo, en el versículo 9 y en Romanos 3:28. Versículo 9 y Romanos 3:28. Versículo 9 dice así: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces Romanos capítulo 3, verso 28 dice de esta manera: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, bíblicamente estamos demostrando que la justificación viene dentro del paquete de la gracia, donde la persona recibe la regeneración o el nuevo nacimiento, y también por la fe recibe la justificación, y ahora veremos la santificación. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Puede el hombre santificarse por sus obras o por ser mejor persona, eh, por hacer el bien al prójimo? No. Esa obra, la obra de la regeneración, la obra de la justificación, la obra de la santificación y la glorificación del creyente, lo hace solamente y únicamente el Dios Todopoderoso. El hombre no puede influir en el nuevo nacimiento. El hombre no puede influir en ninguna de estas características o ninguno de estos ingrediente o de esto que viene dentro del paquete de la gracia, que es la justificación, la santificación y la glorificación. Entonces pasamos al siguiente versículo, Juan 17, 17. Dice el Señor Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿quién es el que santifica al creyente? Dios. Aquí el Señor está intercediendo, está haciendo una oración por sus discípulos, por su iglesia, y dice en el versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El que santifica a los creyentes, a los que han nacido de nuevo, es Dios por medio de su palabra, que es la verdad. Vamos a pasar a la siguiente imagen, perdón, al siguiente punto, que es la glorificación. La glorificación. Segunda Tesalónica 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación. ¿Por quién? ¿Por el ser humano o por Dios? Dice: por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu y la fe en la verdad. Obra divina y no obra humana. Estamos demostrando que todo el paquete de salvación es una obra divina, que el hombre no tiene parte en esta obra milagrosa. Pasamos al siguiente versículo, Filipenses capítulo
3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pero antes de pasar a Filipenses capítulo 3, verso 20, vamos a leer el verso 14 de 2 Tesalónica. Dice así: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también la gloria la vamos a alcanzar en el día de nuestro Señor Jesucristo, pero por la obra de Dios, no por nuestras buenas obras. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces el poder no es del creyente, el poder es de Dios para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo por el poder con el cual puede también sujetar todas las cosas. Entonces la glorificación también es una obra divina donde el hombre no tiene parte. Y al ser divina, entonces todo el paquete de la gracia, de la salvación, es una obra divina. Y si la obra es divina de principio a fin, vuelvo a repetir, estamos más que seguros en las manos de nuestro gran Dios Todopoderoso. Pasamos a la siguiente imagen. Vamos a ver una ilustración. Permítame decirle cuán simple es la analogía. ¿Qué contribución hizo usted a su nacimiento físico? Aquí hay una pregunta y una respuesta que dice: usted no hizo contribución alguna en su nacimiento físico. Y esa es exactamente la idea de nuestro Señor al usar esta analogía. Asumir que usted tiene algo que ver en su nacimiento físico es una idea absurda. Asumir que usted tiene algo que ver con su nacimiento espiritual es igual de absurdo, es ridículo. Esa es la razón por la que nuestro Señor escogió esta analogía, porque es tan clara. Realmente no es posible, si usted lo piensa por un momento, perder de vista lo que está diciendo el Señor. Entonces, nacer de nuevo o nacer de arriba es una obra en la que usted y yo no tenemos función alguna. Nosotros nacemos, pero no tenemos nada que ver en nuestro nacimiento. Entonces, lo mismo en el nuevo nacimiento. El mensaje de nuestro Señor aquí es que una obra de Dios es una obra de Dios y es totalmente una obra de Dios, lo cual inmediatamente aplasta toda justicia por obra, toda la religión, toda la ceremonia, todo el ritual, todos los sacramentos, no contribuyen en nada a la vida nueva. Es lo que los teólogos lo llaman monergístico. No es algo que usted y Dios hacen juntos, es algo que Dios solo lo hace. Usted no va a entrar al reino, ni yo, al reino de Dios, porque tratamos de ser más buenas personas o mejor persona, o ser más religiosa o más moral, o más filantrópica o más virtuosa. Ese es exactamente el punto que el Señor está presentando. Pasamos a la siguiente imagen. Entonces, ¿has nacido de nuevo? Si no has nacido de nuevo, no verás el reino de Dios y serás condenado por Dios. Pero Jesús dijo que todo aquel que cree en Él tiene vida y nunca jamás se perderá. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted ha respondido al Evangelio con fe y con confianza
y cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, usted ha sido regenerado por el poder de Dios, ha sido justificado, santificado y muy pronto seremos glorificados. Pasamos a la siguiente imagen. El último punto, y lo vamos a hacer de una manera ligera y rápida, es el punto de la seguridad o la preservación o vida eterna, como usted quiera llamarlo. Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna es parte también del combo, del paquete de gracia y de salvación que solamente Dios lo puede otorgar. La vida eterna también es parte de la salvación del creyente. Entonces pasamos al siguiente versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Entonces, esta vida, dice, se encuentra en su Hijo. Versículo 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis, para que sepan que tienen tiempo presente vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la vida eterna es parte de la gracia, es parte de la obra divina donde el hombre no tiene parte. Otro versículo, Romanos capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer ese último versículo para ir terminando, para ir concluyendo con la idea y con mi postura sobre la salvación. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La vida eterna es parte, viene dentro de el paquete, dentro del combo de la gracia, donde se presenta la regeneración o el nuevo nacimiento, la justificación, la santificación y en un tiempo futuro la glorificación y la vida eterna. O sea, estaremos para siempre en la presencia de nuestro Dios y Salvador. Entonces, para ir concluyendo, entendemos que la vida eterna también es parte de esa gracia. Ahora, unos versículos quiero dar rápidamente para ir mostrando bíblicamente que la seguridad es bíblica y no de Juan Calvino, ni de los teólogos, ni de los maestros, ni mío, sino que es palabra de Dios. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos 10, verso 39. Último versículo dice así: pero nosotros, hablando el autor de la carta a los creyentes, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cómo es preservado el creyente hasta el fin? Por la fe en el Señor Jesucristo. Y todo aquel que tiene fe en el Señor Jesucristo y es preservado por el Señor, por el poder del Señor, no por las buenas obras, no por una obra
buena que yo haga, o por portarme bien, o por ser mejor persona, sino por el poder de Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no nos perdemos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Seguimos con otro versículo. Judas capítulo 1, verso 1. Y luego Romanos, a ver. Luego, Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Vamos primero a Judas. Judas, ¿dónde está Judas? Verso 1 dice de esta manera. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Todo creyente que ha nacido de nuevo es justificado, santificado y glorificado, pero también es guardado en Jesucristo por el poder de Dios. El hombre no puede hacer nada para guardarse porque ya Dios ha prometido, Dios ha comenzado la obra divina de salvación en el creyente y es Él quien la va a terminar. Hay muchos versículos, obviamente estoy obviando un montón de versículos que podamos citar en esta hora, pero por cuestión de que no se haga largo el video, estamos viendo solamente algunos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso estábamos diciendo anteriormente. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe también es parte de la gracia, o sea, es una obra, es un don que Dios da al creyente. ¿Para qué? Para que la persona responda con fe al llamado del Evangelio. Entonces, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La Biblia también enseña que la persona fue salva, es salva y será salvada. Entonces, bíblicamente estoy demostrando que la salvación está segura en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en las manos de Dios y no en las manos de los hombres. Por lo tanto, es imposible que una persona que haya nacido de nuevo vuelva a morir y esté nuevamente muerto espiritualmente. No, eso no puede suceder porque la obra, la regeneración, el nuevo nacimiento es una obra poderosa y milagrosa que solamente Dios lo puede hacer. Y Él cuando comienza algo, la termina y lo hace perfecto. Entonces Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Estamos demostrando y sustentando con la Biblia que la salvación está en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, para aquellos que creen que se pierde la salvación, aunque tengamos posturas diferentes, tenemos que entender que aún seguimos siendo hermanos, ni el uno es hereje ni el otro es falso maestro. Solamente es cuestión de ser maduros en estas cosas para entender mejor. Entonces, Juan capítulo 10, verso 27 y 28. También lo podemos leer hasta el 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿En las manos de quién estamos? En las manos de Dios. No es que nosotros
le estamos agarrando la mano a Dios. Dios nos está agarrando a nosotros. Dios nos tiene a nosotros en su mano. Y estoy hablando de todas aquellas personas que realmente han nacido de nuevo, que realmente han sido transformados por el poder de Dios, por la palabra de Dios, y han sido regenerados y han respondido al llamado del Evangelio con fe genuina. De esas personas estoy hablando y están seguros, ellos están seguros en las manos del Padre Celestial. Entonces de ahí nadie jamás nos arrebatará. Por lo tanto, la salvación es seguro en Dios. La salvación no se puede perder jamás. Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Cuando la Biblia, que nosotros como cristianos evangélicos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que fue inspirada por Dios, y si la Biblia dice vida eterna, es vida eterna. Muchos quieren argumentar que nosotros no podemos tener vida eterna porque el único eterno es Dios, pero debemos entender que si Dios es eterno y es todopoderoso y tiene el poder para a todo aquel que Él quiera, esté con Él en su presencia para siempre, Él lo puede hacer. Para Él, dice la Biblia, no hay nada imposible. Entonces, por último, Juan 17, versos 2 y 3. Juan 17, verso 2 y 3, y terminamos. Dice, vamos a leer del 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dios le dio potestad a su Hijo para dar vida eterna a todos aquellos que han nacido de nuevo. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el creyente, el cristiano verdadero que ha nacido de nuevo por el poder de Dios, está seguro y jamás se puede perder. Esa salvación, ese cristiano jamás se puede perder. Por lo tanto, la salvación está segura en Cristo Jesús. Y antes de terminar, vamos a ver por último una ilustración. Usted vivirá para siempre. Para todos los que reconocen la veracidad y majestad de Jesucristo como Señor y Salvador, gozarán de una vida eterna para siempre de salvación en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para aquellos que lo niegan, la realidad es totalmente fuerte y dura. Mientras hablamos de esto, Adolf Hitler está consciente, como dice la Escritura, experimentando cada instante interminable e inimaginable tormento que ha de venir a todos los que rechazan a Cristo Jesús. E incluso mientras seguimos hablando, el apóstol Pablo está bañado en y con pleno conocimiento de la gloria indescriptible que es la presencia del Santísimo Salvador. A su regreso final de Cristo, los creyentes que en espíritu estaban junto a Él en el paraíso, una vez más
junto con aquellos creyentes que se quedan aquí en la tierra, se unen a Él en espíritu y con cuerpos físicos glorificados en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Y los que fueron engañados por el espíritu del anticristo, aquellos cuyos nombres no se halló inscrito en el libro de la vida, serán arrojados juntos con Satanás y sus muchos ayudantes demoníacos en un lago de fuego. Allí ellos sufrirán interminable infierno. Estas son cuestiones importantes. Estas son sus dos únicas opciones. Si usted es ateo, musulmán, hindú, judío, wicca, agnóstico, budista o mormón, debe aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Entonces, ¿crees en Cristo Jesús? Si crees en Él, todo el paquete de la salvación de lo que hablamos, toda la secuencia de la regeneración hasta la glorificación final te pertenece. Has nacido de nuevo, entonces ya no puedes morir para volver a nacer. Fuimos justificados por Cristo. Él no cambia para que volvamos a ser culpables. Si Cristo dijo que todo aquel que cree tiene vida eterna, entonces en Él tenemos que creer, porque fue Él quien descendió de arriba, fue Él mismo quien prometió y Él es Dios y no miente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todas aquellas personas que han nacido de nuevo por el poder regenerador de Dios no se pueden perder, no se pueden perder jamás, porque quien les guarda es el creador de los cielos y de la tierra, porque el que hizo la obra de principio a fin es Dios el Todopoderoso, y por lo tanto estamos seguros en sus manos. Y con esto concluimos que la salvación no se pierde y es una doctrina bíblica netamente. Así es que bendiciones para todos. Espero sus comentarios. Hasta la próxima.